Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición el poder continuar con nuestra serie de las 12 doctrinas, explorando los fundamentos de la fe. Qué bendición que usted nos pueda a través de este medio escuchar y que usted sea de bendición para otros, que a través de un solo clic usted pueda compartir estos videos y ser de bendición. Si usted no se ha suscrito a nuestra página, usted puede ir ahí a nuestra página de YouTube y suscribirse y puede ir ahí al playlist y usted va a ver ahí todos los temas de esta serie. Y vamos a entrar de lleno al tema porque Dios ha sido bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Entonces vamos a entrar en esta mañana y vamos a hacer un pequeño resumen. Ya vimos en nuestro primer episodio, vimos bibliología, vimos cómo la Biblia fue formada, cómo fue estructurada y cómo la palabra de Dios es la palabra infalible. En nuestro segundo episodio vimos a Dios Padre, su relación con el creyente, su relación con Jesús y cómo es parte de la Trinidad. En nuestro tercer episodio vimos la persona de Cristo y miramos que el Señor es 100% hombre y 100% Dios. Y en nuestro cuarto episodio vimos la obra de Cristo y aquí vimos los oficios del Señor, como Él es rey, profeta y sacerdote. Y en nuestro quinto episodio vimos el Espíritu Santo y miramos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que Él es Dios y cómo ayuda a santificar al creyente. Y hoy en esta mañana vamos a ver nuestro sexto episodio, que es la humanidad. Y vamos hoy en esta mañana, se pone interesante. Hoy solo vamos a ver una pequeña parte del pastel porque este tema es muy amplio, pero vamos a ver el origen de la humanidad. Y aún miramos que David se hacía esta pregunta, ahorita lo vamos a ver, porque hay muchas teorías sobre el origen de la humanidad. Vemos aún que algunos científicos hablan de la teoría de la evolución, ¿verdad? Como Carlos Darwin. Miramos otras teorías como la teoría del Big Bang o la gran explosión. Miramos otra teoría como de la regeneración espontánea, que de algo inerte surge la vida. Pero hoy vamos a ver que detrás de todo esto hay un creador. Dios creó a la humanidad, Dios creó al hombre y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a ir a nuestro primer versículo porque David se hacía esta pregunta en el Salmo 8:3. Decía: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano que lo tomes en cuenta? Y dice en el 5, pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. En el 6 dice, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Y dice el 7, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. El 9 dice, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en la tierra. Pero miramos aquí que aún David se hacía esta pregunta, ¿qué es el hombre? Y hoy vamos a indagar en eso, hoy vamos a aprender un poco de esto, el origen del hombre y quién es su creador. Vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva donde lo que vamos a ver hoy, el origen de la humanidad. Y nuestra primera pregunta que vamos a hacernos en este estudio va a ser, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué significa ser creados a su imagen? Y nuestro comportamiento, refleja el diseño de Dios. Vamos a entrar a nuestro siguiente versículo, que es Génesis 1:26. Ahí en nuestro libro de Génesis, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre los reptiles que se arrastran, dice, por el suelo. Pero aquí dice, hagamos
al hombre. Aquí vemos desde el principio cómo la Trinidad es parte de crear al hombre, porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice ahí, pero miramos aquí, aunque el Señor le dice que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, y dice los animales salvajes y sobre todos los animales que están por el suelo. Imagínense, desde el principio Dios le dio dominio, Dios le dio autoridad sobre la creación, pero lo más glorioso y lo más maravilloso, que la Trinidad o la Trinidad fue parte de la idea de hacer al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y hoy aquí vamos a ver pero dice ahí antes de pasar, dice que tenga dominio sobre todo. Entonces, Dios quería un representante en la tierra, alguien que tuviera la autoridad, que ejerciera la autoridad de él. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva, donde dice, ¿de dónde venimos? Y dice, Dios crea la humanidad. Entonces, Dios es el creador de la humanidad. Dios es el creador del ser humano. No somos casualidad y no somos parte de una teoría evolutiva, sino detrás de todo esto hay un creador y se llama Dios. Y aún dice, ahí de donde venimos, dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza, que más adelante vamos a ver qué es la imagen y qué es la semejanza de Dios en nuestra vida. Y dice, ¿cuál es nuestro propósito? Dios nos crea a la humanidad para que gobierne sobre todas las criaturas de la tierra. Entonces, Dios crea al hombre para que el hombre gobierna, para que el hombre someta, para que el hombre tenga dominio sobre todas las criaturas de la tierra. Entonces vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo en Génesis 1:27. Dice, y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Pero vemos aquí otra vez, dice, y Dios creó al ser humano. Dios reiterando otra vez, y dice, a su imagen, y dice, lo creó. Y otra vez Dios repitiendo, a su imagen, a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Cuando Dios repite algo es porque Dios quiere hacer énfasis en lo que Él va a hacer, en lo que Él va a desarrollar, y Él quiere confirmar lo que está haciendo en la vida del hombre. Y ahí aún vamos a ver que la imagen de Dios se refiere a la capacidad del ser humano para reflejar las características y atributos de Dios, especialmente su mente, su voluntad, sus emociones. En otras palabras, ser imagen de Dios significa tener la capacidad de conocer, amar, tomar decisiones, ejercer la razón y mostrar afecto como lo hace Dios. Imagínese, usted y yo nos podemos relacionar, usted y yo podemos amar. Dios nos ama porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos esas características de Dios, de relacionarnos, de amarnos, tenemos voluntad, podemos ejercer autoridad. Y aún dice que Dios hizo al hombre a su imagen. Dice una frase que se repite en el versículo 27, ahorita lo miramos para enfatizar, que el hombre puede gobernar a la naturaleza. La palabra imagen muchas veces describe como objetos físicos que se cortan, como las imágenes físicas de dioses falsos o las imágenes de oro, réplicas de... Pero hoy vamos a aprender que Dios formó al hombre, que Dios hizo al hombre y que no somos casualidad, sino que Dios nos formó con sus manos y nacimos en la mente y en el corazón de Dios. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente
versículo, Génesis 1:28, y dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Pero vemos aquí algo interesante en Génesis 1:28 que dice, y Dios los bendijo con estas palabras. Le dijo, uno, sean fructíferos, y multiplíquense. Les dijo, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a los del cielo y a todo animal que se arrastre por los suelos. Pero esta es la bendición que Dios le dio al hombre cuando lo creó. Le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y domínenla. Qué maravilloso que Dios estaba, a ese ser que creó, Dios le estaba delegando autoridad, Dios le estaba dando su bendición y Dios le daba las instrucciones para poder ser su representante de él en la tierra. Y vamos a ir ahí bueno, antes de pasar, se me pasaba ahí, perdón, y dice, los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Y dice, y dominen sobre todo. Entonces, vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, a Génesis 1:29, dice, también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Pero dice el Señor ahí, mire este detalle, dice, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla. Dios es un Dios proveedor para su creación. Dios es Jehová Jireh, el gran proveedor. Él es el que provee, porque les dice, de la tierra le doy, de la tierra todas las plantas que producen semilla, todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Entonces, Dios no solo es nuestro creador, sino que también es nuestro gran proveedor. Dios provee para su creación la semilla. Esto es lo que va a perpetuar el fruto. Dios provee el medio para que haya alimento para su creación para siempre. ¡Qué Dios tan glorioso y maravilloso, que no solo nos crea, sino que Él provee para su creación! Y aún la Biblia ahí en Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No bailéis vosotros mucho más que ellas? Imagínense, no bailéis mucho más que ellas. Imagínense, aún Dios alimenta las aves del cielo. Qué Dios tan maravilloso, que nos enseña lo espiritual con las cosas naturales. Un Dios proveedor, pero aún diciendo que no valen ustedes más que ellas, como diciendo, a ustedes yo los he puesto en un lugar más alto para que sometan, para que dominen. Ustedes tienen valor porque ustedes son a mi imagen y a mi semejanza. Qué Dios tan glorioso, que aún hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro proveedor. Qué maravilloso es el Evangelio y qué glorioso el poder tener un creador, tener un Padre en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva, y vamos a ver ahí de dónde venimos. Otra vez, Dios crea la humanidad, somos criaturas creadas, dice, por aquel que ejerció intencionadamente su voluntad para crearnos. Entonces somos criaturas creadas por aquel que ejerció, dice, intencionadamente su voluntad para crearnos, y dice, estamos sujetos al Creador, inferiores a Él. Y dependemos de Él para vivir, del aire, de la nutrición, y estamos sujetos a las leyes de su creación. Somos moralmente responsables ante Él. Entonces, imagínense, somos criaturas de Él. Dios nos formó, Dios nos creó, Dios sopló aliento de vida sobre nosotros,
Y aún dice, estamos sujetos al Creador, porque somos inferiores a Él. Si usted recuerda, Luzbel también era una creación, y él quiso ser igual a su Creador. Y Dios lo derribó cuando él se rebeló. Entonces nosotros estamos sujetos a nuestro Creador. Nosotros dependemos de Él para vivir, dependemos de su aire, de su nutrición, dependemos totalmente de su provisión y estamos sujetos a las leyes de su creación. Imagínense, si usted y yo vamos a una montaña y nos aventamos por el acantilado, imagínense. Vamos a morir porque estamos sujetos a las leyes de su creación, porque Dios creó este planeta con leyes físicas y aún la Biblia dice que Él sostiene el universo por su palabra. Qué Dios tan maravilloso y glorioso. Y aún vamos a ir ahí a nuestro siguiente punto. Dice, somos moralmente responsables ante Él. Entonces, dice, ¿cuál es nuestro propósito? Es cumplir lo que Dios nos manda. Entonces, ese es el propósito de Dios en la vida del hombre. Cumplir lo que Él nos ordena en su palabra. Cumplir lo que Él ha escrito en su voluntad para el hombre. Porque la palabra de Dios, por eso es el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y un testamento es donde aquel hombre deja, en la vida literal es, en un testamento el hombre deja ahí su voluntad. Entonces Dios nos ha dejado su palabra y ahí está escrita la voluntad de Dios para el hombre. Entonces nosotros, usted y yo, necesitamos cumplir la voluntad de Dios. Ese es el propósito para nuestra vida. Y también vamos a ir ahí a ver que dice dominar sobre todas las criaturas de la tierra. Imagínese, Dios le da autoridad al hombre, Dios le da dominio al hombre para que someta a todas las criaturas y dice, ser fructíferos. Necesitamos fructificar, necesitamos multiplicarnos, necesitamos llenar la tierra y necesitamos someter la tierra. Qué Dios tan glorioso y maravilloso. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo, Génesis 5:1. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Dice, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios y de Dios mismo. Pero dice, cuando Dios creó a Adán. Entonces, Dios creó al hombre y aún dice, pero aquí miramos en nuestro versículo, dice, esta es la lista de los descendientes de Adán cuando Dios creó al ser humano. Lo hizo a semejanza de Dios mismo. Entonces, miramos otra vez Dios reiterando que Él creó a la raza humana, que Él creó a la humanidad y lo hizo semejante a Él. Cuando hablamos de la palabra semejante es que somos parecidos a Él. Y más adelante vamos a describir un poco la semejanza de Dios que hay en nosotros. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente diapositiva. Dice, ¿qué significa ser creado a la imagen de Dios? La humanidad, dice, es diferente de todas las criaturas que Dios creó. Imagínense, la humanidad es diferente que todas las criaturas que Dios creó en la tierra. Porque usted mira al hombre, lo creó en el sexto día. Y aún el Señor dice que lo formó del polvo, pero Él puso algo diferente que en los animales, puso algo diferente en Él. Dice que Él sopló aliento de vida en el hombre. Eso es lo que hace la diferencia entre los animales, entre las demás cosas creadas, que el hombre tiene el soplo de aliento. Tiene la vida de Dios en él. Dios le dio conciencia, Dios le dio voluntad, Dios le dio una mente, para poder pensar, Dios le dio esa capacidad creativa. Qué glorioso es el Evangelio. Y aún vamos a ir ahí a nuestro siguiente punto. La humanidad comparte algunas características de Dios.
Y ahorita lo vamos a ver que cómo la humanidad comparte algunas características de Dios. Imagínense, la Biblia dice que Dios tiene una mente y nosotros tenemos. Aún el Señor tiene pensamientos, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Entonces, Dios, nuestro Creador, es un ser pensante, y Dios nos hizo también un ser pensante, y aún lo que decíamos al principio, Dios se relaciona con el hombre, y aún nosotros tenemos esa capacidad de relacionarnos con los hombres, y aún Dios, dice la Biblia, que Dios tiene corazón, y nosotros también tenemos corazón. Entonces, hay muchas cosas que nos hacen semejantes a Él, que nos definen y nos dan característica que somos la imagen de Él, que al hombre lo puso un poco más alto, Dios lo entronizó, Dios le dio dominio. Qué glorioso es nuestro Señor. Y aún vamos a ir ahí a Génesis 9:6 para ver algo, porque el hombre es diferente aún que los animales. Y en Génesis 9:6 dice: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado, dice, a la imagen de Dios mismo. Imagínense. Entonces, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios mismo. Imagínense los animales. Si usted va, se ha visto ahí en algún programa, o si usted ha ido, tiene la bendición de haber ido a África, usted mira ahí al león, que se puede comer ahí un animal, y usted no mira que a él lo juzguen por eso, sino él solo está sobreviviendo, él solo está en la cadena alimenticia. Pero si un hombre mata a otro hombre, imagínese, aquí Dios dice que tiene que derramar su sangre también. O sea, Dios establece la pena capital para cuando alguien mata a otro hombre. O sea que Dios nos hizo diferentes, Dios nos puso en una posición diferente. Qué glorioso es el Evangelio. Entonces el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, y Él está en otra posición, está sobre todo. Dios lo puso, y aún ahí vemos en Santiago 3:9, dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen del Señor. Imagínense, ahí, por eso, con nuestra boca, y nosotros hemos aprendido que hay poder. Dice a un proverbio que hay poder, el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Imagínense que con nuestra misma boca estemos bendiciendo al Señor y Padre, y con esta misma boca estemos maldiciendo a las personas, dice, que son creadas a imagen de Dios. Cuando hablamos de las personas, estamos hablando en general, no estamos hablando solo de los hijos de Dios, sino estamos hablando de la creación de Dios, que Dios la hizo a su imagen. Entonces nosotros necesitamos que nuestro comportamiento, que nuestro proceder con todas las personas, porque son la imagen de Dios, fueron creadas por Dios. Nosotros fuimos llamados a bendecir, que de nuestra boca, como dice ahí mismo en Santiago, de una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? No puede ser así. No puede ser que de nuestra boca salga agua dulce y salga agua amarga. Entonces, necesitamos nosotros bendecir a las personas. Necesitamos nosotros ser diferentes con las personas, porque ellos también están creados a la imagen, dice aquí, a la imagen, dice, de Dios. Qué glorioso es el Evangelio, y qué maravilloso es nuestro Creador, nuestro proveedor. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo ahí en Colosenses, dice 3:9-11, dice: dejen de mentirse, dice, los unos a los otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios,
y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Dice en el 11, en esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, culto, inculto, esclavo, ni libre, sino que en Cristo todo es y Él está en todos. Qué glorioso es el Evangelio, pero dice ahí, dejen de mentirse. Y dice que se va renovando en conocimiento a la imagen de su Creador. Pero dice ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Entonces, la vieja naturaleza pecaminosa, porque después de la caída tenemos esa naturaleza con la cual batallamos, pero dice que nos la hemos quitado. Ahora en Cristo, cuando usted y yo hemos aceptado al Señor, nos hemos quitado esa vieja naturaleza. Cuando somos bautizados, dice que nos identificamos, con la muerte y la resurrección de Cristo y salimos a novedad de vida. Ahí queda sepultada la vieja naturaleza y salimos a una nueva vida. Entonces, dice, dejen de mentirse los unos a los otros. Nos hemos quitado esa vieja naturaleza con nuestros vicios. Y dice, y nos hemos puesto la nueva naturaleza. Hay una nueva vida en Cristo Jesús. Dios nos ha hecho hombres nuevos, nuevas criaturas, porque el hombre tras la caída, el pecado, dice que por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre vino la salvación. Entonces, nos hemos puesto la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Pero dice aquí que se renueva en conocimiento a la imagen de su Creador. Y aquí esta palabra conocimiento viene del griego epignosis, de un conocimiento sublime, un conocimiento que está sobre todas las cosas. Por eso aún la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aún dice que Dios nos ha dado conocimiento para salvación. Y aún dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, nosotros, lo que hace el conocimiento de este glorioso evangelio, nos está renovando, nos está transformando a la imagen de nuestro Creador. Lo que se perdió al principio, Dios nos está restaurando, Dios nos está transformando a algo más glorioso. Por eso ahora tenemos una nueva naturaleza, donde Dios, ya en esta nueva naturaleza, ya no hay griego, no hay judío, no hay circunciso, ni incircunciso, culto, ni inculto, esclavo, ni libre, sino que en Cristo somos uno. En Cristo somos uno, somos una nueva raza que Dios está haciendo. A través de Cristo Jesús, Dios nos está renovando, Dios nos está transformando, donde ya necesitamos dejar de lado el patriotismo, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y necesitamos adquirir la cultura del cielo, la cultura divina. Qué glorioso es el evangelio. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo, ahí en 2 Corintios 3:18, dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo, dice, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Pero dice, somos transformados, dice, a su semejanza. Entonces, el Señor nos está transformando a su semejanza. Aún la Biblia dice que el hombre es la gloria de Dios. Y aún nos están transformando a su semejanza, dice, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, el Señor está haciendo la obra en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que el que comenzó la obra la va a terminar. Dios está transformando nuestras vidas. Dios está obrando en nuestros corazones. Dios está transformando nuestra conducta, nuestro proceder. Qué glorioso es el evangelio. Por eso aún la palabra transformación viene de metamorfosis, y metacambio, y morfosis de forma. O sea, Dios nos está cambiando aún nuestra forma de pensar, nuestras actitudes. Dios nos está transformando porque Él nos está haciendo a su semejanza. Qué glorioso es el evangelio, y qué maravilloso que somos creación del Señor, que Dios sopló de su aliento en nuestra vida. Y aún vamos a ir ahí a
Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, dice, según a la imagen, dice, de su Hijo, y para que Él sea el primogénito entre muchos, dice, entre muchos hermanos. Qué glorioso es el Evangelio, pero ahí vemos, ahí en Romanos, dice que, porque a los que Dios dice, número 1, dice, a los que Dios conoció. Imagínense, de antemano, ¿cuándo nos conoció? ¿Verdad? Imagínense, aún la Biblia dice que Él nos, déjeme ver el versículo, Efesios 1:4, dice que según Dios nos escogió, Efesios 1:4, Él nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y mancha delante de Él. Entonces, por eso dice aquí, porque a los que Dios conoció, entonces, Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y luego dice, también los predestinó. Imagínense, Dios nos predestinó y dice, a ser transformados según a la imagen de su Hijo. Pero ahí vemos también que en Hebreos, antes de que se me vaya ese punto, imagínense, Dios nos conoció, Dios nos predestinó para ser transformados según a la imagen de su Hijo. Pero a la imagen de su Hijo, mire ese detallito, a la imagen de su Hijo. Pero en Hebreos dice en la Biblia que el Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Imagínense, Él es la imagen del Dios invisible y ahora Él nos conoció, nos predestinó para ser transformados según a la imagen de su Hijo. Y el Hijo dice que es la imagen del Dios invisible. Entonces, lo que está haciendo el Señor Jesús nos está transformando a la imagen de nuestro Creador, porque Él es la imagen del Dios invisible y ahora nosotros estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Entonces, nos están transformando otra vez a la imagen de nuestro Creador para que Él dice sea el primogénito entre muchos. O sea, Dios está haciendo la obra en nuestra vida. Dios está transformando todo nuestro ser, porque el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Dios empieza a trabajar en el hombre de adentro hacia afuera. Cuando usted le da su corazón al Señor, Dios viene y le da vida a su espíritu y se restablece la comunión con su Creador, con su Padre, y ahora Dios está trabajando en nuestra alma, ahí donde está nuestra mente, nuestra voluntad. Dios está transformando nuestros pensamientos y eso se va a reflejar en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Qué glorioso es el Evangelio. Y aún dice, vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. Antes de ir, dice, era Colosenses 1:15, cuando les dije Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y ahora nosotros estamos siendo transformados según a la imagen, dice, de su Hijo. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a Apocalipsis 5, 9 y 10. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado con tu sangre, dice, compraste para Dios gente, dice, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y en el 10 dice, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y Él reinará sobre toda, dice, la tierra. Qué glorioso es el Evangelio, porque dice aquí que con su sangre compraste para Dios. Imagínense, usted y yo tenemos un valor. Usted y yo valemos la sangre de Cristo. Porque con ese precio usted y yo fuimos comprados con ese precio.
con la preciosa sangre del Señor. Y Él dice que Él compró de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Él pagó un precio, el Señor Jesús, por toda la humanidad. Qué glorioso es el Evangelio que ahora nos está dando la gran oportunidad a todos de venir otra vez delante de nuestro Creador y darle la honra, la gloria que Él merece. Pero el Señor nos compró. Usted vale la sangre de Cristo. Usted y yo valemos ese. No nos compró, dice la Biblia, ni con oro ni con plata, con cosas perecederas, sino nos compró con su preciosa sangre. Usted y yo valemos la sangre de Cristo y nos hizo sacerdotes, dice, para el servicio de nuestro Dios. Y Él dice, hiciste un reino. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, que somos un pueblo adquirido por Él, de reyes y sacerdotes. Imagínense, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué glorioso es el Evangelio. Tenemos un Creador en los cielos. No somos parte de la casualidad, no somos parte de teorías evolutivas, sino que tenemos un Creador en los cielos. Hay un gran arquitecto y se llama Dios, que formó los cielos y la tierra y aún formó al hombre. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva, ya para casi ir terminando, ir cerrando, dice, porque estamos hablando de la humanidad, cómo Dios creó al hombre y cómo hay un creador. Y ahí miramos en nuestro, primero miramos de dónde venimos. Imagínense, nosotros pues nacimos en la mente de Dios. Usted y yo, como le decía al principio, no somos casualidad, sino que usted y yo nacimos en la mente y en el corazón de Dios. Por eso en el principio dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Qué glorioso. Y lo dice ahí el segundo. ¿Cuál es nuestro propósito? El propósito era representar a Dios en la tierra, gobernarla, someter la creación, desarrollarla, teniendo en cuenta que somos criaturas y Él es el creador. Y jamás desconectarnos de nuestro creador, porque ahí hay consecuencias. Entonces ese es el propósito. Y jamás desconectarnos. Porque cuando uno se desconecta de su creador, hay consecuencias. Usted lo mira en Adán. Toda la consecuencia que trajo a toda la humanidad. No solo él, sino a toda la humanidad. Pero ese es el propósito. Y dice, ¿qué significa ser creados a su imagen? Yo quisiera hacerle aquí una pequeña representación o algo, una figura, ¿verdad? Porque imagínese, usted conoce a Leonardo da Vinci, él es un pintor, y él cuando hace alguna, válgame la redundancia, alguna pintura, ahí en esa pintura está representando el genio de él. Ahí en esa pintura está representando el reflejo de él. Ese genio, imagínese trasladándolo ahora al Evangelio, a las cosas espirituales. Imagínese, el hombre ahí está representado, ahí refleja a Dios, es el genio de él. Imagínese qué glorioso es el Evangelio, porque nosotros somos el reflejo de él. Su creación es el reflejo de él, somos la gloria de él, y ahí está la creación de Dios, porque Dios es un Dios creativo y Dios nos formó. Por eso la palabra para imagen en el griego dice que es selén, y digo, en el griego es selén, y en griego es ícono. Es algo que representa a él. Imagínese, usted y yo representamos al Dios vivo, al Dios verdadero, al creador de todas las cosas. Entonces usted y yo somos un representante de Dios y tenemos la semejanza, tenemos un parecido a Él. Entonces, somos la imagen de Él. Y aún ahí en el tercer punto dice, ¿qué significa ser? Bueno, ya lo vimos, ser creados a la imagen. Y dice el último punto, nuestro comportamiento refleja el diseño de Dios. Imagínense. Pero antes de eso, porque estamos hablando de la imagen y la semejanza,
Imagínense, yo le decía al principio, ya para ir cerrando, nosotros tenemos una mente, Dios tiene una mente. Imagínense, nosotros tenemos aliento de vida porque Él tiene vida. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios real. Tenemos aliento de vida porque Él sopló aliento de vida. Él es el dador de vida. Imagínense, Él nos sopló el aliento de vida y nosotros, le decía, tenemos voluntad y Dios tiene voluntad. Tenemos capacidad para crear y Dios es un Dios creativo. Imagínense, usted y yo tenemos la capacidad para crear y Dios es un Dios creativo. Tenemos inteligencia y pues para desarrollar cosas y Dios es un Dios. Imagínense, Él es Dios. Él es un ser inteligente. Imagínense, entonces Dios, por eso somos a la imagen de Él, porque Él nos hizo diferentes a la demás creación, que son los animales, y al hombre lo puso sobre todo, porque el hombre es un representante de Él, refleja la gloria de Él, y aún, imagínense, vamos a ir a la última pregunta ahí ya para, dice, ¿nuestro comportamiento refleja el diseño de Dios? Entonces, meditemos en esto, nuestro comportamiento refleja el diseño de Dios, imagínense. Entonces, nosotros, lo que yo le decía, que no somos casualidad de Dios. Dios creó la humanidad y nos formó individualmente en el vientre, dice, de nuestra madre. En el Salmo 139:13, porque tú me formaste en mis entrañas, dice. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y aún en el Salmo 139:16 dice, tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, dice, sin faltar ninguna de ellas. Entonces, qué glorioso es el Evangelio, que Dios nos formó, Dios nos diseñó y ya estaba escrito en su libro y nada, dice, fueron formadas a su debido tiempo y sin faltar ninguna parte de ellas. Qué glorioso Evangelio, y ahí vamos a ir decíamos, reflejamos el diseño de Dios y reconocemos que somos sus criaturas. Imagínense, cuando nosotros reconocemos que somos criaturas del Señor, estamos reconociendo que hay un creador sobre nuestra vida, que hay alguien sobre nosotros, que no somos casualidad, sino que Dios nos formó. Y reconocemos nuestra dependencia de nuestro Creador. Imagínense, totalmente. Nosotros, como criaturas, necesitamos reconocer totalmente nuestra dependencia de Dios, de que Él es nuestro proveedor para sobrevivir en esta tierra. Entonces, Él es el proveedor de todas las cosas. Él es el que sostiene el universo por su palabra. Él es. Entonces, eso es reconocer nuestra dependencia de Él, que nosotros estamos en el hueco de su mano y dependemos de Él en provisión, en todo. Qué glorioso es el Evangelio. Y aún ahí dice, vivimos para cumplir el plan de Dios. Vivimos para cumplir el plan de Dios. Yo quiero decirle, Dios nos creó a todos con un propósito. El propósito es vivir para Él, caminar como Él, hacer su voluntad y cumplir el plan de Dios en nuestra vida, porque Dios, a cada criatura, Dios tiene un propósito. Pero en general es que caminemos con Él, que hagamos su voluntad y que cumplamos el plan de Dios. Y la siguiente pregunta, ¿buscamos una relación con Dios? Dios, imagínese, Dios quiere pasar toda una eternidad con nosotros. Y la Biblia dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Nos encontró, mire, la ironía de la vida. Porque estamos hablando de si buscamos una relación con Dios. Dios vino a buscar lo que se había perdido, nos encontró y ahora nosotros tenemos que buscarle a Él. Porque la Biblia dice, buscar el rostro del Señor mientras pueda ser hallado. Él nos encontró y ahora nosotros tenemos que buscarle, porque aún la Biblia dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. El Creador quiere que lo adoremos porque somos sus criaturas.
Tenemos que buscar el rostro de Él. Y cuando nosotros buscamos el rostro de Él, por eso la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y buscar el rostro del Señor, imagínense, el corazón alegre hermosea el rostro. Y buscar el rostro del Señor es buscar el corazón de Dios, la voluntad de Dios. Porque si de aquí, lo que hay aquí, se refleja acá, y ahora nosotros buscamos el rostro, entonces estamos buscando el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Y ya nuestra última pregunta dice, ¿tratamos a los demás como si fueran creados a la imagen de Dios? Dice a los demás como si fueran creados a la imagen de Dios. Y no estamos hablando solo de los hijos de Dios, sino que estamos hablando de la creación de Dios, porque la creación de Dios es la imagen de Dios, la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo nos comportamos con los demás? Aún la Biblia, imagínense, dice, trata a los demás como quieres que te trate. Aún Dios, toda la Biblia nos enseña los parámetros de cómo comportarnos. Dice la Biblia, ama a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros no tratamos a los demás bien, es que no nos amamos, estamos faltos de amor. Por eso el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, necesitamos el amor de Dios para poder amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir allá para ir terminando. Si usted quiere visitar nuestra página de ruadisciple.com, ahí usted puede encontrar estudios que el propósito es ser de bendición y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero haber sido de bendición. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.